A ver, situémonos. Finales de los años 60. El mundo del arte está a punto de vivir una sacudida, pero una de las gordas. No hablamos de un simple cambio de estilo, no. Hablamos de una auténtica revolución que cambió las reglas del juego sobre qué es el arte, quién lo hace y, sobre todo, para qué sirve. Hoy vamos a ver cómo dos movimientos, el minimalismo y el arte conceptual, lo hicieron saltar todo por los aires para poner la idea, el concepto, en el centro de todo. Y uno se pregunta, ¿de verdad un simple cubo de acero puede decirnos algo sobre el poder, el espacio o incluso sobre cómo percibimos las cosas? Pues la respuesta es un sí rotundo. Y esa es la clave de todo esto. Porque lo que vamos a descubrir es que, a veces, los objetos más sencillos son los que plantean las preguntas más bestias. Esta es la pregunta que nos va a guiar para entender cómo el arte aprendió a hablar de poder y de nuestra relación con el mundo. Bueno, vamos al lío. Para entender por qué surgieron estos movimientos tan rompedores, primero hay que echar un vistazo a qué se estaba cociendo antes. En los años 60, la pintura, sobre todo la abstracta, parecía que había llegado a un punto muerto, a un callejón sin salida. Estaba como atrapada en una conversación consigo misma, una crisis donde solo importaba la pincelada, el color, pero se había olvidado de que existía un mundo ahí fuera. Aquí se ve el contraste de una forma brutal. Por un lado, tenemos a los titanes del expresionismo abstracto, ¿no? Pollock, Rothko, sus obras eran pura emoción, gestos que querían abrir una ventana a un mundo interior, a una especie de ilusión romántica. Pero, por otro lado, estaban haciendo una nueva sensibilidad que básicamente decía, se acabó la tontería. Los nuevos artistas ya no querían que una obra representara algo, querían que fuera algo, algo con valor por sí mismo, por su propia materialidad. Y de esa crisis, claro, surgen dos respuestas potentísimas, el minimalismo y el arte conceptual. Ambos movimientos rompieron con todo. El foco ya no estaba en el objeto físico, en la escultura bonita que hay que contemplar, no. Lo desplazaron a la idea que había detrás y, esto es fundamental, a la experiencia de la persona que se planta delante de la obra. El ejemplo perfecto es Die, de Tony Smith. Es un cubo de acero, mide 1,82 m de lado y ya, no representa nada. No es una metáfora de nada, es un cubo de acero. Y punto. Su valor está en su pura presencia. Al tener una escala humana, te obliga a relacionarte con él, a moverte a su alrededor, a ser consciente del espacio que ocupa y del que ocupas tú. De repente, el público deja de ser un espectador pasivo para ser parte activa de la obra. El arte conceptual fue todavía más allá, como se ve en Una y tres sillas de Joseph Kosuth. Tenemos una silla de verdad, una foto de esa silla y la definición de silla del diccionario. La pregunta es, ¿cuál de las tres es la obra de arte? Pues la respuesta es ninguna, o todas. La obra es la idea de silla, el concepto que conecta el objeto físico, su imagen y su descripción con palabras. El arte se ha vuelto completamente inmaterial. Y aquí está la clave de todo, el cambio de chip total. El arte conceptual mueve el foco de lo físico a lo mental. Ya no se trata de mirar, se trata de pensar. El arte deja de ser algo que se percibe con los ojos y pasa a ser algo que se procesa con la cabeza. Y eso, claro, abre la puerta a la reflexión social, política, intelectual, a todo. Y claro, esta idea de que la obra no sale de la nada, sino que se nutre de un montón de ideas que ya flotan en la cultura, encajaba como un guante con lo que el filósofo Roland Barthes llamó la muerte del autor. Tanto el minimalismo como el conceptualismo le dieron una patada a esa figura del artista como genio romántico, ese ser único y solitario que crea obras maestras. No, el artista ahora es más bien un analista, alguien que coge ideas que ya existen y las organiza de una forma nueva. Vale, y una vez que el arte deja de mirarse el ombligo y empieza a fijarse en su contexto, en las ideas, en el espacio, pues inevitablemente empieza a analizar los sistemas invisibles que gobiernan todo eso. Y es aquí donde el pensamiento de un tipo como Michel Foucault se convirtió en la caja de herramientas perfecta para esta nueva tarea. Foucault, le dio la vuelta a cómo entendíamos el poder. Nos enseñó que el poder no es algo que se tiene, como si fuera un objeto, sino algo que se ejerce. Es una red de relaciones que nos atraviesa a todos. Y no funciona tanto con la fuerza bruta, sino con la disciplina, a través de instituciones que nos moldean, nos clasifican y nos convierten en cuerpos dóciles, creando sistemas de saber que definen qué es normal y qué no. Pues este nuevo arte hizo que esas redes de poder de Foucault se pudieran casi tocar. El caso más famoso fue Tilty Tark, de Richard Serra. Imaginaos, una pared gigante de acero curvada plantada en medio de una plaza pública en Nueva York, delante de edificios del gobierno. La obra no solo ocupaba un espacio, lo transformaba por completo. Obligaba a los trabajadores a dar un rodeo cada día. De repente, el poder que organiza la ciudad, que te dice por dónde tienes que ir, se volvía algo físico, algo que te molestaba. Fue tan polémico que después de años la acabaron quitando.
Así que, con estas nuevas armas, tanto conceptuales como filosóficas, los artistas encontraron un lenguaje potentísimo para meterse en todos los jardines. En cuestiones sociales, políticas, el arte se convirtió en una herramienta de análisis crítico. El cambio en el papel del artista fue total. Pasamos de ese ideal del genio creador, que casi siempre era un hombre, blanco y occidental, al artista como analista, como una especie de arqueólogo que excava en la cultura para sacar a la luz sus estructuras de poder ocultas. Ya no es un maestro de la forma, es un investigador de la cultura. Y con este nuevo rol, vaya, se abrieron frentes. De repente, todo era susceptible de ser analizado. Empezaron a cuestionar quién tiene derecho a usar el espacio de la ciudad, cómo las instituciones controlan nuestros cuerpos, cómo el propio museo decide qué es arte y qué no, y sobre todo, quién narices escribe la historia y a quién deja fuera del relato. Y esto no era una paranoia de artistas en sus galerías, ¿eh? Conectaba directamente con luchas sociales muy reales. Por ejemplo, con la lucha de las clases trabajadoras para no ser expulsadas de los centros de las ciudades, para no volverse invisibles en un espacio urbano que cada vez estaba más pensado para el consumo y el dinero. Y así llegamos al verdadero legado de toda esta transformación. El impacto del minimalismo y el arte conceptual fue mucho más allá de las galerías. Lo que cambió fue la función misma del arte en nuestra sociedad. El recorrido ha sido este. El arte pasó de ser una cuestión de estética, de objetos bonitos que se miran, a ser una cuestión de filosofía, de ideas que nos hacen pensar, y de ahí a la política, convirtiéndose en una herramienta para cuestionar los sistemas de poder que nos rodean. Al final, el legado de estos movimientos no es un estilo, es una actitud, la de usar el arte para hacer preguntas, para dudar, para hacer visible lo que no se ve. Y esa es la reflexión que nos queda, porque esa tarea, hoy en día, es más relevante y necesaria que nunca. Muchas gracias por acompañarnos.